Por 1968 me llegó la oportunidad al estar colaborando en el periódico La Prensa. Me llegó la oportunidad de dibujar El Hombre Araña. Lo que me sorprendió es que me hayan elegido, porque había varios dibujantes, ¿no? Ya profesionales. Pues estamos aquí con una gran persona, muy admirada, muy respetada y muy querida, que es el maestro Durán. Él es el primer mexicano que tuvo la licencia, la concesión de dibujar al Hombre Araña. Es una persona, pues, al menos conocida y reconocida por muchos de los que sabemos un poquito de la historia. No solo para los fans de los cómics como tal, sino también es una parte fundamental de la historia y de la cultura mexicana. Terminando de platicar con el maestro, vamos a dar una pasada por su arte. Acá arriba hay una exposición, vamos a dar una pasada para que conozcan. Quiero que nos platique brevemente cuáles son las impresiones de lo que ha recibido de la gente. Hace ratito nos comentaba que de un tiempo para acá, poquito, se conoció que un mexicano había participado en dibujar cómics de Marvel, de Spider-Man, y tuvo un boom. Y yo veo que tiene un impacto importante para nosotros como fans, pero también para el maestro como persona. Díganos sus impresiones, por favor. Mis impresiones, pues como le comenté hace rato, en realidad para mí ahora sí que es impresionante lo que me está pasando, sobre todo a mi edad, cuando ya estoy retirado de este trabajo, ¿no? Porque realmente nosotros como dibujantes de historieta tenemos nuestra época. En mi caso, por ejemplo, pues la falta de mis ojos ya fueron afectados. Entonces, y además que propiamente la llamada industria mexicana de la historieta terminó. En México pues se sigue dibujando historieta, pero ya no con esa misma identidad o personalidad de lo que fue la historieta mexicana. Pero pues yo me inicié dentro de la historieta mexicana. Por 1968 me llegó la oportunidad al estar colaborando en el periódico La Prensa. Me llegó la oportunidad de dibujar El Hombre Araña. Lo que me sorprendió es que me hayan elegido, porque había varios dibujantes, ¿no? Claro. Ya profesionales. Claro. Pues a mí me tocó la elección. Yo pensé de momento que era cosa de suerte, pero realmente analizando un poquito, creo que también fue parte de la calidad que creo yo que tiene mi trabajo. Por eso fui elegido y realmente la Marvel pues, autorizó, dio la licencia para que se dibujara en México. Entonces empecé dibujando tira diaria. Dibujé como 500 tiras, como 200 páginas dominicales a color y como unas 45 revistas. Un dato interesante que yo ya platiqué es que usted tuvo la oportunidad de participar en una de las historias de un cómic, ¿es correcto? Del casamiento. Ajá. Bueno, usted sabe que nosotros los guionistas, bueno, el guionista básico, perdón, era el que tenía las ideas, ¿no? Ay, perdón. Pero la cuestión es que ya colaborando con él, ideamos precisamente casar a Gwendolyn y a Peter Parker. Okay. Nada más que tuvimos que deducir el compromiso que metíamos a los personajes, de hecho, ¿no? Sí. Entonces nos ocurrió que eso solamente fue un sueño de Peter Parker. Okay. Y eso es una maravilla. Sí, pero no trastornar la historia. La historia original, exactamente. Original, ¿no? Se distorsiona ahí, pero es una maravilla. Aunque sí le digo que Gwendolyn desapareció en la historieta norteamericana. Ok. Pero nosotros la mantuvimos viva. Viva con la historia del sueño. Maestro, pues la verdad es un honor estar con usted. Yo le agradezco mucho su tiempo, su paciencia, su dedicación. Yo creo que muchas personas lo admiramos. Yo soy uno de ellos. Pues muchas gracias. Y le agradezco mucho su tiempo. La verdad es que yo pienso, me gustaría que nos pudiera regalar su firma en esta figura de Hombre Araña, que pues yo valoro mucho, es de mi colección personal.
y la vamos a guardar. Y en un par de ocasiones hemos tenido la oportunidad de platicar con usted. Yo sé que recibía mucha gente, a lo mejor no tiene todavía el recuerdo, ahorita se los voy a mostrar. Ajá. Pero pues la verdad es que es un gusto, es un placer, es una maravilla tenerlo con nosotros, contar sus historias de vida, sus anécdotas. Y pues, ¿qué le puedo decir? Es un honor. Pues yo traté de cumplir con mi trabajo como artista del pincel. Sin embargo, ustedes son los que me han colocado en este sitio increíble para mí, porque no es muy usual en el medio de la historieta que alguien tenga pues la situación que me han colocado ustedes con su cariño, su afecto y su apoyo. Pues muchas gracias, maestro. Le Al agradezco contrario. muchísimo, infinitamente. Es un placer, un honor contar con usted, insisto, y la verdad a mí me emociona y me pone muy feliz. Pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues acabamos de estar con el maestro Durán y rápidamente, e importante para que todos sepan, José Luis Durán, primer dibujante mexicano de Spider-Man. Aquí está su historia, en 1953 con la revista Piel Canela, trabajó para El Sol de México, dibujó las primeras portadas del Santo, otro ícono de la cultura mexicana. Si alguien de ustedes identifica alguna portada de algún cómic que haya tenido, pues estaría fabuloso, porque pues ahora que sepan, pues es una parte importante de su colección. Yo tengo este cómic, ¿sí? Y tengo otros que están por allá, pero pues la idea es nada más compartir lo que estamos viendo, ¿sí? Aquí está el personaje de Kraven, aquí está Spider-Woman, y estas son litografías originales como tipo Lobby Cars, pero estas son originales. Miren, nada más, aquí está. Hizo algunas de las portadas piloto para el personaje del fantasma. Y esto es parte pues, fundamental e importante tanto del coleccionismo como, pues sí, el coleccionismo como tal, los cómics, de los juguetes, de los videojuegos, y aquí está parte de nuestra historia. Miren nada más, qué interesante y qué padre. Vamos a continuar. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Hoy tuvimos con una persona muy importante, muy interesante. Espero que sus comentarios, espero que les guste lo que estamos compartiendo, que son historias de felicidad a través de el coleccionismo y los juguetes, y el día de hoy a través de arte. Arte que tiene que ver con las dos cosas fundamentales, con las tres: el coleccionismo, los juguetes y el arte. ¿Sí? Muchas gracias, un saludo para todos, espero que les guste lo que compartimos y suscríbanse al canal.